tal? Muy buenas tardes. Los saluda de nueva cuenta Alejandro López de la Oficialía de Información Pública de Bomberos de Zapopan. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este video podcast de Bomberos Sin Límites, este espacio dedicado a bomberos y especialistas del mundo de las emergencias, donde pues cada espacio de esta naturaleza lo utilizamos para tocar temas e historias contadas por las personas que se dedican a este tema del ramo bomberil. Sin más preámbulo, el día de hoy tenemos 3 invitados, los cuales vienen de la de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Los 3 son veteranos, fueron bomberos que pues tienen muchísima historia, muchísimas cosas que platicar y muchísimas experiencias que contar a través de este video podcast. Así es que no se lo pierda. Y sin más preámbulo, pues arrancamos con Cornelio Buenrostro Rodríguez, Jorge Ramírez Barajas, Raúl Saavedra Bermúdez. Los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues prácticamente esto es una charla de amigos que nos platiquen un poquito acerca de cómo fue su trayectoria como bomberos en esta corporación de Guadalajara, que nos platiquen sus experiencias, sus anécdotas, lo difícil que fue en un momento dado con sus familias, en fin, todas estas historias que pues las personas fuera de todo este ramo bomberil pues desconocen, ¿no? La mayoría de la gente ve al bombero y, bueno, pues el bombero, el que va en el camión, el que apaga el fuego, pero o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Las experiencias que se viven, los sentimientos que en un momento dado se contrapuntean cuando les toca estar en algunas circunstancias complejas. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Perfecto. Mira nomás, qué bárbaro. Recuérdenos su nombre nuevamente, ¿qué pasó? Claro que sí, Raúl Saavedra Bermúdez. Anteriormente salí como comandante de bomberos de Guadalajara, ya jubilado. Pues un saludo, Raúl, pues para que nos platiques un poco acerca de todo lo que viviste dentro de esta corporación. ¿Siempre bombero de Guadalajara o estuviste en una corporación antes o siempre bombero de Guadalajara? Lo que es en el ramo de emergencia, siempre estuve en Bomberos Guadalajara. Desde que inicié o desde que ingresé a Bomberos Guadalajara, estamos hablando el 7 de marzo de 1991, es cuando me incorporo yo a esta institución. Obviamente no tenía yo ni siquiera noción cuando entro yo en la institución, ni noción tenía yo que existiera un cuerpo de bomberos en la ciudad o en algún otro lugar, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención una ocasión que me tocó ver un servicio de los bomberos. En ese tiempo que los vi, yo todavía lo recuerdo que traían unos cascos dorados, cascos metálicos, y veo que llegan, se bajan de un camión y se ponen a trabajar, ¿no? Entonces, realmente yo veía, estaba muy chavalillo en ese entonces, yo los veía algo pues inalcanzable, ¿no? Algo fuera de contexto. Pasa el tiempo, en ese entonces, por ahí en ese año del 90-91, me veo yo en la necesidad de buscar un trabajo porque yo radicaba 1 año y medio, casi 2 años en Estados Unidos. Entonces cuando llego de allá, pues yo llegué con todo el deseo, ¿no? De continuar y permanecer en mi país porque pues no me agradó a mí lo que viví fuera. ¿Cuántos años tenías cuando regresaste? Tenía 20 años cuando regreso. A los 21 años de edad, que es cuando ya me entra la espinita, dije, no, pues yo tengo que hacer algo en Guadalajara, algo en mi ciudad, en mi país, ¿no? Entonces empiezo yo a buscar trabajo. Yo ya anteriormente había estado en el ayuntamiento de Guadalajara, en estacionamientos. Entonces más o menos conocía lo que es de algunas dependencias, ¿no? Entonces empiezo yo a buscar y sabía que ahí continuamente había bolsas de trabajo. Entonces pregunto que si en dónde había bolsas de trabajo y por ahí me empiezan a dar toda la letanía, ¿no? Que había que en reglamentos, que en parques, que en aseo público, en reglamentos y bastantes dependencias. Pero en cuanto tocan la dependencia, no, pues ahí en bomberos también. Haz de cuenta que parece, a ver, ponle pausa ahí, ¿no? Que me quedo viendo y dije, a ver, espérame, ¿cómo que bomberos? Dice, sí, en bomberos. Dije, ¿cómo? ¿Bomberos es del ayuntamiento? Dice, sí, es una corporación municipal. Digo, ¿que no son del ejército? Algo así, estos cuates. No. Digo, ¿sabes qué me interesa? Digo, quiero saber, a ver, ahí, a ver si hay lugar. No, sí. Entonces, ingreso, me incorporo ya a las instalaciones y pues totalmente, ¿no? Fuera del lugar. Yo veía, pues como todo niño pequeñito que veía los camiones, ves todo, no sabía ni qué se hacía realmente aquí.
Y poco a poco ingreso yo en el área de comunicaciones, porque también me preguntan ¿para qué lugar vienes? Y no, me empiezan a dar toda la letanía también, de igual forma. Mira, tenemos desde bombero raso, tenemos de chofer, de cabo, de sargento segundo, sargento primero, teniente, subteniente, capitán, y ya hasta me dicen hasta del comandante o el mayor, ¿no? Y ya les digo yo, no, pues, ¿sabes qué? Le digo, no, pues, ¿qué es lo que ocupas? Le digo, no tengo experiencia realmente. Le digo, ¿tú qué me recomiendas? Y ya me dice, mira, estamos ocupando radiooperadores. Ah, pues eso está bien. Dije, radioperador, quiero ser radiooperador. Sin saber de qué se trataba. Yo no sabía realmente lo que era un radiooperador, ¿no? Entonces, ingreso yo como radiooperador en las instalaciones, a bomberos, y empiezo ya a conocer, pues también me hablaban en inglés, yo escuchaba puros números, y por más de que yo los leía, también no nada más es el memorizar, ¿no? También es el saberlos manejar, saber escuchar, porque ahí se manejaban números, y por más que los oía, no los podía yo procesar todavía todo. Duré como unos 6 meses más o menos de radiooperador, y después, pues, la espinita como todo el mundo, ¿no? Te queda un sabor de boca que, no sé, haz de cuenta cuando ves un alimento así que te agrada y que alguien lo está comiendo muy sabroso, se te hace agua la boca de ver cómo se maneja esa emoción de los elementos. Veía yo que llegaba el camión de las emergencias, yo mismo que despachaba los camiones, escuchaba pero todo por oído, por teléfono, el pánico o los nervios de las personas que reportan por teléfono. Más sin embargo, ya cuando empiezas a ver la alegría, el ímpetu, todo lo que es la emoción con lo que salen los elementos a combatir un incendio o cualquier servicio, pues eso es lo que te empieza a generar cierta emoción, ¿no? Entonces yo los veía cuando regresaban y no regresaban con miedo, sino, o sea, como vencedores, ¿no? De algo, de un reto que ellos se enfrentaban. Cuando empiezo yo a ver eso, pues me quedan todos los deseos de yo participar en eso. Y es cuando hago mi solicitud para incorporarme al área de emergencias. Entonces, a partir de los 6 meses más o menos, que recuerdo, me incorporan a lo que es emergencias y de ahí empiezo a continuar, ¿no? En emergencias empiezo a ver los ascensos que empieza a haber. Y obviamente los ascensos, como todo mundo, ¿no? Habemos muchas, digo, lo nombro por cuestión personal, pero que en muchas ocasiones le tenemos miedo a los cambios, a la responsabilidad. Lleva, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo lo que es a dejar, ¿no? Dejar lo que ya tienes construido. Por ejemplo, en ese caso, pues yo ya tenía mucha amistad con los elementos rasos. En aquellos ayeres se manejaba muy exigente la disciplina. ¿Cómo era esa disciplina? Yo he escuchado que parte de la formación bomberil, más en aquellos entonces, era así como una cuestión militarizada, que se manejaba así, de esa formación. ¿Puedes platicar tú con él? Sí, gracias. Bueno, pues antes que nada, mi nombre es Jorge Ramírez Barajas. Yo ingresé a Bomberos Guadalajara el 11 de mayo del año del 90. Y pues llegué por casualidad porque yo recién había adquirido mi licencia de chofer. Y yo tenía mucho contacto con los bomberos porque a espaldas del cuartel central vive familia mía y pues siempre los veía pues ahí a los muchachos y todo y me llama mucho la atención. Esa ocasión dije, voy a llegar a ver si hay trabajo. Y pues sí, me dicen, ¿tienes papeles? Sí, vente. Hice mi prueba de manejo, me votaron porque no le gustó al comandante que me la hizo cómo manejé. Dice, no, es que así no se maneja. Oiga, ¿pero qué me falló? No, dice, sigue practicando. Yo regresé en el mes de mayo y me dijeron, ¿tú ya habías venido? No, sí. ¿Hiciste tu prueba? Sí, ¿la pasaste? Sí, la pasé. Pásale. Y me quedé. Trabajé hasta el año del 95, donde logré el cargo de segundo comandante. Me salí durante casi 2 años y regresé en el año del 97 hasta el 1 de abril del año pasado que me jubilé. Y la verdad, pues, es algo, hablando de disciplina, era algo muy, muy fuerte. La disciplina era muy, muy rígida, pero era parte de la formación, la parte de saber someterte a las reglas que imperaban ahí en nuestro cuerpo de bomberos. Era algo muy bonito, porque sabías darte a respetar y a respetar a las personas, a tus jefes. Entonces era muy bonito el ser una persona que esa disciplina a veces la llevabas hasta tu casa, no de la forma rígida, pero sí a llevar un orden mejor con todo lo que aprendías ahí. Era muy bonito sin exagerar, tener nuestros vehículos pulcros, bien limpiecitos, que les limpiábamos hasta el piso de las llantas. Oiga, ahorita que habla acerca de esa rigidez que había en esos entonces como disciplina, ¿qué tan cierto es
que antes para poder, una vez que tú entrabas a un cuerpo bomberil, se te exigía, más bien, no, te tenías que ganar como el uniforme, vamos. ¿Qué tan cierto es eso? Por ejemplo, ustedes lo uniformaban y todo, pero el que portaras un uniforme en buenas condiciones desde el inicio, te lo tenías que ganar a base del trabajo, de la disciplina que se te imponía. ¿Eso es cierto? Mira, parte de la disciplina era estar siempre bien, con tu uniforme bien a la línea, bien boleado, bien planchado, tu uniforme impecable, tu corbata, en aquel entonces usábamos corbata, tu fajilla, todo debería estar impecable. El rasurado, no usábamos bigote, no usábamos barba, el cabello siempre recortado, no más de 2 semanas sin cortarte el cabello, siempre muy a la línea. Tanto como ganarte el uniforme, no. Más bien te ganabas el respeto de tus compañeros, te ganabas el puesto en un servicio. En el caso de los bomberos rasos, pues para ir ganando un puesto en el servicio que manejábamos en aquellos entonces, pues desde que lo que era el tomadatos, el maquinista, el pitonero, el ayudante pitonero encargado de herramientas y el vigila a la puerta. Entonces poco a poco te iban ascendiendo en esos puestos, que si nos ponemos a ver todos eran de vital importancia, porque por decirlo así a nadie le gustaba estar de encargado de herramientas, porque era pues el que estaba arriba del camión pasándote lo que ocuparas. Pero era importante, esa persona que estuviera de encargado de herramientas debería de conocer muy bien el funcionamiento de la máquina, porque si te fallaba el maquinista, tú tenías que hacer el relevo. Entonces era irte ganando esos puestos. Yo siempre desde mis inicios pues, fui chofer, me fue muy bien, afortunadamente yo en 4 años logré ascender hasta comandante. Y fue algo muy, muy importante. Se me tuvo la confianza, se me tuvo como encargado de bases desde casi de mis inicios. Fue algo muy bonito, el tener gente a tu mando, transmitirles lo que tú habías aprendido. La mayoría de nosotros éramos autodidactas. En aquellos entonces no existían el internet, no existía pues nada de información electrónica, todo era a base de libros, el aprender de tus mayores, de la gente que venía empíricamente desde mucho tiempo atrás. Desde los inicios, ¿verdad? Entonces, así es. Sí, perdón. Sí, adelante. Alejandro, con respecto a lo que comentabas del uniforme, parte de lo que sí te puedo comentar, e incluso es también un poco del pensar, ¿no? No tanto es de que te tenías que ganar el uniforme, ¿no? Textualmente hablando, sino más bien lo que se le inculcaba al elemento, y obviamente siempre se cuidaba y pienso, ¿no? Que se sigue cuidando mucho el prestigio de una corporación y la imagen, ¿no? Tanto si alguien porta un uniforme donde perteneces, pues se procura que esa persona responda a lo que está portando. Entonces yo algo también de lo que sí les llegué a inculcar a elementos que estaban bajo mi mando, era eso, ¿no? O sea, no tanto porque había unos que lo veían con la exigencia de decir, no es que tengo que andar planchado, limpio, bien aseado y bien esto. Yo decía, no, el portar un uniforme es mucha responsabilidad. A eso se le nombra, no tanto es el decir que te lo tienes que ganar, sino la responsabilidad que conlleva el portar un uniforme. Porque sabemos que la ciudadanía espera mucho de cualquier uniformado. Es correcto, tenemos mucha costumbre, hay mucha cultura, lo que es en el mexicano, pues hablándolo así, que vea a una persona uniformada y tan solo vas en la calle circulando y le preguntas, andas extraviado, quieres saber de algún domicilio y le preguntas a alguien con un uniforme. Entonces, mayormente, si traemos un uniforme de emergencias, imagínate una persona que trae un uniforme de paramédico, digámoslo así, y llega alguien y diciéndole que alguien está mal, se siente mal, ¿no? Y si esa persona no sabe ni siquiera nada de paramédico, pues creo que ahí sí entra en una gran responsabilidad el portar el uniforme, ¿no? Y es algo de lo que les inculcaba yo a los elementos, ¿no? Decir, más que algo, tienen que saber bien qué es lo que traes puesto. No molesta el que tú traigas un uniforme, sino es de portarlo con orgullo y siempre temeroso porque te vas a encontrar afuera alguien que va a ocupar de ti, estés o no estés de servicio. Incluso nosotros que ya estamos retirados, pues nos ha tocado casos, ¿no? De que estando fuera, como dicen, la calentura nunca se nos quita, eso es para siempre. Sí, Cornelio, para que nos platique un poquito acerca de usted, de su experiencia, cómo llega a Bomberos, cómo nace esta vocación bomberil. De hecho, yo llegué a Bomberos porque anteriormente yo estuve en la Cruz Roja. ¿Paramédico? Bueno, yo inicié desde los 15 años en la Cruz Roja, fui pasando los puestos de juventud, rescates, hasta que llegué a ser el jefe de ambulancia y servicios de emergencia
y paramédicos de ahí de la Cruz Roja. Entonces, pues ese andar en la Cruz Roja a mí pues me enseñó mucho, porque no nomás era aquí Guadalajara, sino era Jalisco y era la República. Por ejemplo, te puedo decir que al comandante Ignacio, al comandante Sergio, yo los conocí desde el 93, inclusive cuando el problema del 94 en Chiapas, ellos fueron con nosotros al cinturón de seguridad. Estuvimos allá más o menos un mes trabajando y pues nos regresamos. Nada más se quedó lo que era el área de desastres para seguir trabajando en esa área. Y así continuamos. Ya también en el 92, ahí en el 92 fue cuando nació un poquito más ya las ganas de entrar a bomberos, porque pues ahí trabajamos pues muy unidos. ¿Usted todavía estaba en Cruz Roja? Yo era el comandante de la Cruz Roja. Inclusive yo recuerdo cuando fue la emergencia, llegamos nosotros en sentido contrario por Calzada Independencia, y el primero que estaba en Aldama y Calzada Independencia era el mayor, pero pues con un semblante que pues, de la magnitud ya sí, ese evento, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabíamos ni qué había pasado. Sí, nada más había un boquete grandísimo ahí en ese cruce, y ya me dice el mayor, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos, verdad? Usted dígame, ¿qué hacemos? Dice, pues a trabajar. Y fue ya cuando se empezaron a pedir todos los apoyos, y ya empezamos a platicar y a seguir platicando con él, hasta que en el 96 el mayor nos pidió a dos compañeros, al Marco Aurelio Nájar, a Isabel Lomelí, a un servidor, a que nos integráramos a bomberos. Y esa fue la forma en que nosotros entramos a bomberos. Nosotros llegamos directamente al área de capacitación, porque en bomberos en ese tiempo todavía no había un área exclusiva para capacitación. Tenían capacitación, pero era la capacitación que daban todos los comandantes, pues, y oficiales, de acuerdo a la experiencia y todo, y a lo que las pues, vivencias que habían adquirido. Y ya nos hicimos cargo nosotros y pues empezamos a trabajar. Yo más o menos en 97, 98, ya me bajaron al operativo. Al comandante Nájera y un servidor nos mandaron al operativo. Elizabeth se quedó en capacitación y pues ya nos entramos a la friega, ¿no? Sí, ya nos hicimos bomberos, y como dicen ellos, ¿no? O sea, nosotros veníamos de un lugar, o sea, muy diferente, ¿no? A la disciplina que se manejaba en bomberos. Y sí es cierto, o sea, no es ganarse el uniforme, sino que ganarse al ciudadano por medio del uniforme, por medio de la disciplina que nos inculcaban ahí. Porque si iba usted sin bolear, que la raya iba volteada, o que un monograma estaba volteado, que la corbata también así, ya sabía uno que va. Oiga, y ahorita que comenta eso de la disciplina, ¿qué tipo de sanciones había como parte de esta disciplina en el caso de que alguno incurriera en una situación de esa naturaleza? Era en general. Ajá. Ahí no era nada más por el uniforme. Si uno llegaba... En general se refiere a todo lo que desempeñaba dentro de... Si yo no checaba, era una sanción. Okay. ¿Sí? Un correctivo. Si yo llegaba mal uniformado, un correctivo. Si no me cortaba el pelo, un correctivo. Anteriormente, a las 9 de la mañana que entrábamos a desayunar, o a las 8 de la noche que entrábamos a cenar, teníamos que tener manos limpias y uñas recortadas. Y si no, sanción. ¿Y se las revisaban? No la revisaban ahí, sí. En la noche... ¿El que era el encargado de turno? ¿Cómo se manejaba en ese entonces? Sí, el jefe del comandante de turno. Y en la noche deberíamos traer guantes, lámpara, silbato y, claro, lo que le realizaban a uno de sus uñas. En la noche, porque teníamos que estar debidamente preparados para cualquier incendio en noche. Porque muchas veces nos íbamos sin lámpara y ocupábamos y no traíamos, sanción. Y eso, o sea, esa era la disciplina. Por ejemplo, lo dice Jorge, el pelo tenemos que recortárnoslos cada 15 días. O sea, si no, casquete rebajado, y si no, sanción también. Sanción también. 12. ¿Y en qué consistía el arresto? ¿Sí quedarse en la corporación? Sí. En tu tiempo libre. En tu tiempo Por libre. ejemplo, y había salía de servicio y de ahí empezaban a contar sus 12 horas de servicio.
Normalmente, y se manejaban horarios como ahorita, 24/48, ¿cómo era antes? ¿Siempre Bueno, se ha manejado? Antes era 24/24. ¿Sí? O sea que Entonces ya nos va muy bien ahorita los que estamos de 24. Oh, sí. Bueno, aquí sí, me permite, abundar un poquito sobre eso. Pues sí, existían los correctivos disciplinarios. Ahí no era el hacer lo que tú querías. Si tú algo se presentaba, tenías que dirigirte a tu inmediato superior, informarle, y se seguía la cadena de mando, ¿sí? Desde el bombero raso al cabo, al sargento, si lo había, o si no, los mandos que estuvieran. En cuestión de lo que dice Cornelio, diariamente, es cierto, las mañanas, al pasar lista de presentes, se nos revisaba el uniforme, si tocaba revista de pelo, el pelo, se nos hacía quitarnos la gorra, nos revisaban todo, ver que no llegáramos en estado inconveniente, que fuéramos bien rasurados, bien boleaditos, todo. Entonces, a todos los que conducíamos, diariamente, nuestra libreta, nuestro plano, ¿sí? Tu pluma, ahí nada de que si vas a pasar un recado o algo, de que te andes apuntando en la mano. Deberías de contar siempre con tu libreta. Se usaban muchos las libretitas de taquigrafía que se usaban mucho en aquel entonces. Entonces era algo muy, muy serio. Sí, teníamos una disciplina semimilitarizada, ¿sí? Los grados en aquellos entonces eran los grados que se manejaban en el ejército, ¿sí? Incluso nuestro escudo, nuestras placas traían el escudo nacional, ¿sí? Que después se nos fueron quitados, y los grados que portábamos también, porque eran exclusivos para el ejército. Y fueron cambiando las cosas. Por las noches, 10 de la noche, toque de silencio, nadie hablaba. O sea, la corporación, silencio por la noche. Así Esto es, para nada. permitir, supongo, que descansaran los que en su momento dado estaban de descanso, que también tenía que estar alerta, pues. Así es, mira, existía un rol de guardias, que ese rol se hacía y se repartía la guardia durante la noche. Había diferentes comisiones dependiendo de los cuarteles, como en el cuartel central, pues había desde un guardia del área de dormitorios, había un guardia del área de kilometrajes, otro en el turno, más aparte la gente que estaba en la radio. Entonces, ¿De guardia en el baño? sí, había gente que estaba de guardia y tenía que estar siempre pendiente. Nada de que me dormí, te encontraban dormido y pues, ni modo, ya no saliste al día siguiente. ¿Cuál era la función de ese guardia? Por ejemplo, el que estuviera fuera del sanitario, en el caso del dormitorio. Pues mira, una de las funciones del guardia era otorgarte papel sanitario, aunque se oiga así chusco, era el que te entregaba tu dotación de papel sanitario para que ingresaras a los sanitarios. La otra era estar al pendiente de que nada se perdiera. Sí, Dije, no, a lo mejor de que se fuera alguien. Mira, se quedó ahí en el baño. Incluso que no se metiera gente, porque suena chusco, pero en algunos cuarteles se nos llegó a meter gente que llegamos a encontrar gente dormida en las camas, que no nos damos cuenta, y resulta que pues, gente en situación de calle que llegaba, se metía y se metían a dormir, y de repente pues, llegaban ustedes de un servicio, cabrón, está ocupada la litera. Sí, nosotros teníamos la opción o el derecho de descansar mientras se pudiera. En cuestión de lo que me comentabas del horario, pues sí, nuestro horario era de 24/48 en el papel, porque se nos requería a nosotros estar ahí. Llegamos a durar semanas sin salir. En mi caso, yo ingresé el 11 de mayo del 90. El 15 de mayo se prendió una fábrica de galletas ahí por la colonia de Morelos. Fue un jueves, el jueves 15. Pues estuvimos trabajando en esa fábrica de galletas todo ese jueves hasta el siguiente jueves, ya se nos empezó a dar descanso. Y todavía hasta el lunes siguiente fue cuando se finiquitó el servicio. Estamos hablando de aproximadamente 10 días, 11. Entonces, es un decir, nosotros teníamos un horario para reportarnos en nuestros días francos, nuestros días de descanso dependiendo. El cuartel central se reportaba, me parece que de 3 de la tarde a 8 de la noche, y las dos subestaciones, que eran la de López de Legazpi y la de Tránsito, de 8 de la noche a 1 de la mañana. Entonces esa gente tenía que estarse reportando por teléfono. Si en ese momento había algún servicio de relevancia que sobrepasara la capacidad de respuesta del turno que estaba trabajando, tú tenías que presentarte a apoyar a esa gente a trabajar. Pero si en un momento dado usted estaba de descanso y no sé, con la familia, se me ocurre, salió a Chapala.
estuvieras donde estuvieras. Pero no había celulares o ya había No celulares. había. Tú tenías- Oye, estoy en Chapala. A tales horas. 45 minutos. Ok. Tenías prácticamente lo que te daban era el que estaba en cabina, se tenía una relación. Y en la relación era todo el turno que se tenía que reportar ese día y de tal horario a tal horario. En cuanto la persona hablaba, el elemento hablaba para reportarse, tenían que anotar tu nombre y a qué horas te reportaste. Entonces, y eso era todo, toda la lista de todo el día. Digamos que en el turno no hubo nada, en el horario que tocaba reportarse no hubo nada, esa lista se tenía que entregar al jefe de la estación o al capitán o al comandante. Aquí están los elementos. El que no se reportaba también era castigo, era una sanción. Ahora, si tú te reportabas, todo eso era vía telefónica, ¿no? Teléfono público o teléfono de casa. Así es, de las esquinas, donde fuera. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estaba usted en Chapala y se hacía ese horario de reporte, usted tenía que buscar un Te teléfono daban un público horario incluso, ¿eh? y tenía que Así reportarse. es. Y te daban un horario, por eso era la lista. Se reportó a tales horas y te decía el de cabina, tienes una hora para llegar. O sea, no era, preséntate porque te ocupamos, ¿no? Había veces que oye, no, ando fuera de la ciudad, mira que no le eso. ¿En dónde andas? En tal lado y que sabe qué tanto. Pues tienes una hora. Híjole, no, pues hacías lo que podías y te venías. Obviamente, tampoco no eran tan cerrados, ¿no? De decir, si andas a 2, 3 horas de la ciudad, hubo personas, que andaban como a 3, 4 horas de la ciudad y era 20 y se tenían que venir. Hubo unos, por ahí recuerdo que de Vallarta. Oye, que pues me vine acá de Vallarta y eso, pues tienes que venirte y vente. Y ya cuando llegaban, sí lo recibían, pero checaban el horario. ¿A qué hora se reportó? A tales horas. A ver, de Vallarta hace tanto tiempo, no tiene que llegar a tales horas aquí. Y en el caso de que no llegara, No, sanción. Si no llegabas, te arrestaban. Y si llegabas, si llegabas, por ejemplo, a veces, pues de tu casa al trabajo, suponiendo que fuera en la noche y que no tuvieras en qué moverte, pues tenías que buscar un taxi, más o menos el tiempo. A veces llegabas y que te vaya bien, ya no se ocupa. Y te regresaban a tu casa y decían, bueno, pues ni hablar. O a veces llegabas y vete a dormir. Y nos mandaban a descansar para preparar un relevo, o unifórmate, o te vas a ir a tal lado, o ocupamos esto, aquello. Sucedió muchas veces. Incluso en lo personal a mí llegaron a ir a mi casa por mí. Oye, me mandó el comandante fulano, que te vayas a la base. Y porque, pues, yo siempre me ha gustado mucho la mecánica y me iban a buscar porque se les quedaba algún camión o algo, entonces, pues, ni modo, tenía que ir. Y pues al rato pelearme con la mujer porque, ¿dónde andabas? ¿O por qué te fuiste? O aquello o lo otro, ¿verdad? Pero no lo vas a creer, pero se descompuso el camión otra vez. Pero sí es cierto, la verdad, teníamos que estar ahí siempre. Simplemente en el evento que comentaba el comandante Cornelio de las explosiones del año 92, pues realmente estuvimos ahí acuartelados cerca de 15 días, ¿verdad, Raúl? 15 días. Casi 15 días estuvimos acuartelados. Yo desde el día 21 que me tocó trabajar y hasta el día 29 pude ir a mi casa ida y vuelta, nomás a recoger ropa limpia y... Porque en aquel entonces no teníamos teléfonos en casa, pues era todavía un lujo que no nos podíamos dar muchos. Celulares, pues menos. Sí, usábamos los telefonitos aquellos de 20 centavos que estaban en las esquinas. Y algunos que vivíamos en zonas alejadas, pues teníamos que caminar mucho para encontrar un teléfono. Entonces, vivíamos algo difícil. Poco a poco fue cambiando todo y pues también la disciplina se fue relajando un poco, ¿verdad? ¿Y para bien o para mal? Pues miren, yo les puedo decir que las explosiones del 92, hablando de Guadalajara, fue un parteaguas. Porque ahí, después de ese gran evento que marcó tanto a nuestra ciudad o a nuestro país o al mundo, como ustedes lo quieran ver, las autoridades voltearon a vernos. En aquel entonces quedó de interino un señor que se llama Alberto Mora López. Él quedó como presidente interino y él, a partir de, no recuerdo si fue de mayo o junio de ese mismo año, aumentó el salario a más del 100% a los bomberos. Empezaron a comprar mucho equipo, empezó a haber mucha mayor capacitación
y se acabó aquel faltante de bomberos que había siempre en Guadalajara. En aquel entonces nuestra plantilla era de 120, 140 elementos, incluidos personal de cocina, personal administrativo, y siempre había muchas vacantes. Incluso el guardia de turno que estaba ahí a la entrada ofrecía empleo a las personas que iban pasando. Pero a partir de ese entonces se acabó esa rotación de personal porque el sueldo ya era más llamativo, ya había mejores condiciones de trabajo, ya se contaba con seguros de vida, con la atención médica, todo mucho mejor. Nos empezaron a dar ayuda de despensa, ayuda de transporte, una compensación que nos daban aparte del salario, aparte de habernos aumentado el 110%, nos daban una compensación mensual y pues no, ¿quién se quería salir? Nadie. Después empezó a llegar gente ya con unas capacidades distintas, como nosotros no teníamos paramédicos en aquel entonces, un doctor que llegó por ahí con un montón de muchachitos, entre los que iba pues Nacho, iban muchos que ahora son directores o coordinadores, muchos muchachitos en aquel entonces que llegaron, y llegó a cambiar mucho Bomberos Guadalajara, pero el 92 fue un parteaguas. Yo creo que ¿Pasa el micrófono? Sí. Yo creo que el parteaguas fue para todos, porque también a nivel Roja fue un parteaguas porque se empezó a comprar equipo y material y personal tremendísimo, ¿no? O sea, así como Bomberos empezó a tener su escala, sus camiones y todo. No se tenía antes del 92, no se contaba con ese tipo de equipamiento. Sí. El camión igual que se llegó de plataforma. Igual el de plataforma no, se tenía una escala que era la 7, la de tipo Cantinflas, como saben en la película de Cantinflas, con volante en la parte de atrás. Sí había una escalera telescópica, grande, ¿no? Como tipo plataforma, pues, pero no con las características, ni con la capacidad de la altura que tenía esa que llegó. Para empezar, se llegó y con el eslogan, ¿no? Que era la primera en toda Latinoamérica que existía con esas características. Y esa capacidad de carga, capacidad de movimiento y todo ese camión. Entonces sí fue muy sonado. Ese camión fue hecho exclusivamente para Bomberos Guadalajara. El mayor fue directamente a la fábrica, a Ocala, Florida, y se pidió ese camión exclusivamente. Solo existían 2 en toda Latinoamérica. Esa que teníamos aquí en Guadalajara y una en Brasil. Es una escala telescópica, una plataforma aérea de 105 pies de altura, un chasis con un motorzote de 8 cilindros, grandísima. Esa llegó en el año 93, es modelo 92, pero llegó en el 93. Llegó junto en ese entonces, se hizo la renovación de mucho equipo. Nosotros, todos nuestros camiones que teníamos, pues las pipas, por decirlo, en aquel entonces eran de los años 80, 81, 82. Las camionetas también por esos años. Las motobombas eran más viejitas, las más nuevas eran modelo 79. La más nueva que teníamos en realidad era 81. Todas las demás eran 79, 67, 59. Eran camiones viejitos. A partir de ese año llegaron los 2 primeros camiones que llegaron, unos camiones International, que eran la 13 y la 18. Esos camiones todavía se acuerdan de venían muy bien equipados esos camiones, uno exclusivamente para materiales peligrosos. Y después llegó otra motobomba, luego llegaron muchas pipas ya nuevas, camionetas. Empezó a crecer mucho Bomberos. Incluso hubo la necesidad de incrementar las bases, que nada más eran 3. En la actualidad son 5. Y llegó a tener hasta 12 módulos satélites nuestra coordinación. Ahorita ya pues, han reducido, más que nada por cuestiones de tráfico. Sí, está muy difícil atender a veces la ciudad. Pero sí, realmente esos camiones que llegaron, ya ahorita pues ya tienen muchos camiones que llegaron que nosotros ya ni siquiera los llegamos a manejar. No los llegamos a manejar, camiones que tienen en la actualidad. Oiga, y en estos años que duran ustedes laborando, ¿algún servicio que hayan cubierto que digan, me marcó independientemente el del 92, que fue el parteaguas de esto que comentan, pero algún servicio en el cual o hayan participado los 3 o cada uno haya estado en algún servicio de ese tipo, y dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí esto rebasa mi capacidad o de repente... Bueno, de hecho, a mí me marcó el incendio del Mercado Corona. ¿El primer incendio? No, el del 1910 no, el del 2015.
Sí, no, de 1910 Dije, no. no, que no estábamos en ese entonces. Dije, a ver, No. ya me perdí en la cronología. No, a mí me marcó, bueno, en ese tiempo yo era el director de Bomberos de Guadalajara. Raúl era el encargado de supervisiones, y pues Jorge andaba en una base. Fue un... Que dice, y Jorge estaba en una base, no llegó ese Jorge. No. O sea, fue algo inesperado porque inclusive una de nuestras unidades estaba trabajando en Contreras, Medellín e Hidalgo. Estaban atendiendo un poste o un árbol caído. No, era por Mariano Bárcena y ahí fue cuando me llamaron a mí. Oiga, ¿sabe qué está aquí? Ay, hijo. Pues llamen a todos los que se puedan. Y en cuanto llegamos, no, pues era un infierno. Ese incendio nos hizo que nos quedáramos como unos 15 días también. Más o menos unos 8 días de 24 horas. Y completo, ¿verdad? Completo. Sí, ese es uno de los que a mí me marcó, pues, por el cargo que tenía y por la magnitud, ¿no? O hubo otros incendios parecidos, pero no en un lugar como el centro de la ciudad. Claro. ¿Y experiencias? Experiencias. Pues padres, yo creo que no. Al contrario, ¿no? En algún servicio del cual ustedes han participado que normalmente en este trabajo, hasta que lo vives, te das cuenta que hay experiencias muy gratificantes cuando las cosas salen bien, bien, pues sí, en bien. el buen sentido de la palabra, ¿no? Exacto. Todo quemado, pero exacto, sí, bien, sí, ¿no? sí, porque salen las personas bien airadas en alguna situación en las cuales pues se hace todo el esfuerzo o todo lo que se tiene de recurso para poder rescatar a las personas, salvar el patrimonio, y las personas de repente, o sea, tú les notas el rostro, pese a que están desencajados por la tragedia, y te voltean a ver así como que, gracias, a lo mejor no te lo dicen, pero te voltean a ver y tú notas que lo hiciste bien. Pero ¿sabe cuándo lo notamos nosotros eso? Cuando no El 22 de agosto. En el desfile. No, el día del bombero. El día del bombero. ¿Por qué? Porque ya llega una familia con un pastel, ya llega una familia con una comida, llega una familia con refrescos. En Navidad. En Navidad llegan, hacen que se reúnan los muchachos en la mesa del comedor y conviven con ellos un buen rato. O sea, ahí es cuando se sabe que de veras pues los bomberos son muy queridos. Y hay en ocasiones que en el mismo servicio la familia perdió todo y se siente uno, pero así, chiquitito, ¿por qué? Porque no puede ayudar. Sí, porque han perdido su patrimonio. Vea usted a los niños, las niñas, los papás, los abuelitos. O sea, pues es el contraste, ¿no? Que hay gente que se le ayuda, salva sus pertenencias y posteriormente ellos mismos gratifican. Sí, en ese aspecto. En Navidad, mucho, en el Día del Bombero igual. Jorge. Sí, mira, como dice Cornelio, en realidad sí hay muchos servicios que te marcan tanto positiva como negativamente, porque nosotros como bomberos, desde que recibimos el aviso de algún servicio, nosotros no sabemos a qué vamos. La gente, pues a veces tú sabes que cuando la gente tiene urgencia de algo, magnifica a veces las cosas. Muchas de las veces recibimos el llamado, no, pues que es un incendio en una casa. A veces llegamos y no, pues resulta que es un puñito de basura que lo pudiste apagar con una cubeta de agua. Y a veces no, a veces llegas y pues encuentras un incendio de gran magnitud, donde tienes que pedir más recursos, aparte de los que van llegando, ¿no? Entonces, yo creo que a mí en lo personal, un servicio que me marcó, aparte de las situaciones que me marcó muy, pues de mala manera, fue un incendio en una fábrica de guantes ahí en la colonia del Fresno en el año del 99. Ahí desgraciadamente perdimos a un elemento. A mí me tocó trabajar un día después de que fue el incendio, porque yo llegué ese día en la mañana, yo estaba de descanso y yo estaba haciendo un trabajo extra. Y llegué al cuartel y me dice, oye, dice, ¿sí sabes? Ya no nos reconcentramos en aquel entonces, ya no nos reportábamos. Me dicen, ¿sabes qué? Dice, qué bueno que viniste. Tenemos 3 pipas descompuestas y no tenemos en qué llevar agua. Me dicen, ¿cómo ves? ¿Nos puedes ayudar? Pues ya revisé una, la logré echar a andar y en esa misma yo me fui al incendio a
a llevarles agua y a mí no me habían dicho nada de lo que había sucedido hasta que llegué allá. Pues obviamente que te baja mucho el ánimo, la moral, ¿no? Pero también la satisfacción de ver a todos mis compañeros allí, ya algunos dormidos allí en las banquetas, cansados del esfuerzo tan tremendo que tuvieron. Y pues muchas de las veces nosotros ya sin que, sobre todo nosotros los que teníamos algún puesto, algún cargo, pues nos dábamos cuenta de que había algún evento, ya no necesitábamos que nos hablaran o que nos dijeran, solitos nos íbamos a ver en qué podíamos apoyar. Y pues situaciones bonitas, pues desde la sonrisa de ver a aquel niño porque le bajaste el gatito del árbol, ya esa es una satisfacción. Claro. Yo en lo personal tengo un cuadro donde está un escudo de bomberos hecho con listoncitos e hilos, que me lo regaló una niña, precisamente porque le fuimos a bajar un gatito a un árbol. Y una ocasión llegó ahí a la base de tránsito y me lo regaló. Y es una de las cosas que yo atesoro mucho de bomberos. Y la tengo guardada ahí porque para mí es algo que me dice que algo hice bien dentro de mi trabajo en los años que estuve. Claro. Sí, de servicios, yo pienso que hay de todo, ¿no? Así como decía Jorge, como decía Cornelio, hay tanta variedad de servicios, nos ha tocado trabajar en tantos que tendríamos que preguntarnos más bien, ¿no? ¿De qué tipo de recuerdo es el que nos dejó cada uno de los diferentes servicios? Yo así tengo servicios que me dejaron recuerdos tristes, otros recuerdos un poquito gratificantes, como decimos, otros de reflexión, otros servicios de temor. Hablando de servicios de temor, de los primeros incendios que me tocaron muy fuertes, fue uno que era como fábrica de pinturas o de acrílicos acá para el Belisario Domínguez, hace ya buen tiempo. En esa ocasión, pues yo tenía pocos años de estar en bomberos también. Imagínate cuando te acercas tú a los compañeros más veteranos, ya con grado. Yo en ese tiempo era todavía bombero raso. Entonces, donde decía yo, bueno, pues estos son los fregones, ¿no? Incluso yo los consideré y todavía hasta la fecha, ¿no? Mis maestros. Y salimos al servicio. Entonces vamos saliendo y yo pues pegado al otro, ¿qué onda? Pues, oye, ¿qué servicio? ¿Qué reportan? ¿Qué dicen? No, pues que explosiones. Ah, órale. Y un incendio muy grande. Y empezamos a querer ver nosotros, a ver el humo y ver la columna, ¿no? Donde como unas 3 cuadras, más o menos recuerda que eran como unos 2 o 3 cuadras de distancia, ya se alcanzaba a ver la flama y la luz. De, no, ir aquí va a ser a la siguiente cuadra. ¿Cuál siguiente cuadra? Seguimos avanzando y se veía cada vez más fuerte, ¿no? Imagínate un elemento que ingresa, que está aprendiendo todavía, cuando vas apoyándote de las personas con mejor conocimiento y mejor experiencia, cuando las ves, y perdón por la palabra, pero dicen, ya nos cargó el payaso, aquí ya valió. Y se empiezas a persinarse, ¿no? De eso que me le quedo viendo y dije, no manches, ¿qué pasó? Dice, más que ya no vas a regresar, cabrón, de esto. Dice, aquí nos va a llevar pifas. Cuando volteo yo y veo tambos de 200 litros que volaban como cohetes. ¡Fum! Hijo de su madre. No, pues imagínate el pánico y el susto, ¿no? Entonces llegamos a pie de lugar. Experiencias también muchas porque ya hoy en día lo veo de otro punto de vista. Movimiento de comandantes, de capitanes, con una experiencia grandísima que mi respeto, siempre también fue unos grandes maestros. Capitán Juan José, donde llega y ya había mangueras tiradas y llega regañando a todo el mundo porque tenían un desbarajuste de mangueras que se les empezaron a enredar. Entonces, para hacer eso, cualquier bombero sabe que es una grandísima responsabilidad de ya estar trabajando, recoger otra vez todo y volver a empezar, ¿no? Y fue lo que él hizo. Llegó y, a ver, recojan todas las líneas. Y empezamos a ponerlas acá. Entonces, todos bien cansados de recoger todavía y otra vez volver a atender las líneas. Y vemos que empezamos a atacar, ¿no? En eso, pues, fue una grandísima experiencia porque realmente el tipo de equipo que traíamos o que se tenía era todavía, se sentía más el calor que con el equipo de hoy en día. Prácticamente yo andaba caminando entre las llamas en esa ocasión porque estábamos combatiendo lo que era puros solventes, hasta polvo químico seco están aventando con palas del estrés, imagínense. Entonces empezamos a mover tambos, como había muchas láminas, las estructuras se cayeron. Entonces todo lo que avanzabas, con una chispita se volvía a encender todo. La espuma que alcanzabas a aplicar, no había buenos proporcionadores o generadores de espuma porque se mezclaba con el agua y todo, entonces se volvía a romper la película acuosa. El hecho es de que llegamos y en una, no sé, se nos ocurrió una puntada, ¿no? Oye, ¿qué tal si agarramos la manguera? Empezamos nosotros a voltear las láminas y alguien nos empieza a echar brisa. No, pues así le entramos y entré yo así,
con otro compañero. Y sí, empezamos a avanzar muchísimo. Pero el error, en cuanto volteamos un tambo que estaba a la inversa, lo volteamos y lo aventamos hacia atrás sin frijarnos, y pues ahí iba prendido por el interior del tambo. Y prendimos más atrás. Entonces, cuando sentimos que ya no nos caía agua, ¿qué pasó? Volteamos y los que estaban arrojando el agua, pues también se les estaba prendiendo con ellos. Entonces, lógicamente, el chorro fue a otro lado. Total que nos empezamos a encender ahí donde estábamos. Era Locadio Mateos, mi compañero, un sargento, y empezamos a correr. Me acuerdo que brincábamos y yo le decía a él también, no corras, porque donde él pisaba rompía también la película y se volvía a encender. Y no corras, dice, no corras, vente. Pues ahí vamos otra vez los dos. Y se volvió a prender todo, ¿no? Esa fue una experiencia de ese tipo. Otra que me dejó yo la manejé mucho en capacitación, era el clásico cambio de pitonero. Lo manejamos, casi eso siempre yo lo manejaba en práctica, pues que llevas el pitón y la manguera, ¿va? Caminando y traes al compañero atrás, y que para hacer el relevo, que tienes que pasar la mano por entre la axila del otro compañero sin soltarla, girar y dar la vuelta, ¿no? Entonces era una maniobra que a mí se me hacía tan sencilla que hasta decía, otra vez con su canijo cambio, ¿no? Entonces yo sí le tomaba cierta importancia, pero nunca había visto hasta qué grado es tan importante. Cuando me toca en ese incendio, fue un incendio en la zona industrial, uno de Guantes también, donde estaba pero bien prendido. En esa ocasión, yo estaba también parte del área de inspecciones y andaba con el Aldo Mario de Benedetti. Él estaba no recuerdo si era encargado, también estaba en el área de inspecciones. El hecho es que también él era, pero bien, se involucraba mucho en incendios, y esa vez andamos en inspecciones y ahí vamos igual, ¿verdad? Como no nos gusta andar de boilers, pues ahí vamos nosotros a ver qué onda con el incendio. Llegamos y ya habían salido varios compañeros. En aquellos entonces no se utilizaba mucho el autocontenido o el autónomo, porque entraban así en espacios confinados, se la aventaban puro así. pulmón. Entrabas, si acaso malamente utilizábamos el canister. El canister, que es para polvos, pues era el que creíamos que se utilizaba para incendios, ¿no? Entonces sí, no lo poníamos y entramos, pero pues era nomás para filtrar los humos. Pero en un lugar donde ya desprendía gases, pues ya era peligroso, o la deficiencia de oxígeno, ¿no? Entonces en esa ocasión recuerdo que llegamos y estaba una botella de autónomo. Tenía como la mitad, como 1,000 libras más o menos. En aquellos ayeres se manejaban 2,216 libras de baja presión. Entonces llega él y dice, ¿qué onda? Dice, yo veo que allá queda un clavito. Dice, ¿por qué no? Pues, ¿qué te parece si entramos? Ya me le quedo viendo yo. Le digo, pues vamos a entrar. Le dije, ¿pero con qué? Le digo, no traigo yo con qué respirar. Espérame. Entonces él ya traía instalado el autónomo. Y volteé y me dice, que hay unos canister. Esos canister ya los habían utilizado. O sea, ya estaban ya bien saturados. Entonces yo los tomo y le digo, a ver, y me los calo. Y me pongo uno y no podía respirar. Y ya me pongo el otro y sí, le doy un jalón. Dije, no, con este todavía aguanta. Pues el canister, estamos hablando que el filtro te llegaba como a la altura del ombligo, más o menos, por la distancia. Pues entramos. Y él entra, yo entro con la línea, yo iba de pitonero. Vente, vamos, ahí vamos entrando. Pues estaba tan pesado el lugar que incluso la misma temperatura y la saturación de humo nos empezó a hacer que, pues, pecho tierra, abajo. Y recuerdo en ese entonces que pasamos una especie de lomita de mismo material que ya había caído, se hizo como un pequeño cerrito. Pues pasando ese cerrito, se hizo un charquito con toda la cantidad de agua que se estaba arrojando, ¿no? Entonces, yendo yo pecho tierra, pues paso por ese charquito y algo que no mide uno, pues obviamente se impregnó el filtro, ¿va? Y se taponeó con lo del agua. Ingresamos todavía un poco más adentro, pues llegamos hasta el final, hasta el fondo. Entonces yo empiezo a querer respirar y más pesado, pero la clásica decía, no, sí llego, pero jamás pensaba yo en si salgo, ¿va? Nomás decía, sí llego al fondo, sí llego. No. Pues llegamos al fondo y en cuanto llego yo ya no podía respirar. La respiración era nula. Y empiezo y le empiezo a gritar a él, vámonos para afuera, pero no me alcanzaba a escuchar. Entonces él me decía, ¿qué? ¿Y qué? Espérate. Entonces lo que hago yo, lo agarro de la parte de atrás, volteo y lo jalo hacia adelante. Entonces al jalarlo, pues era cambio de pitonero, ¿no? Cuando yo lo jalo, él agarra el pitón, entonces yo tomo y giro la otra mano. Dije, con mi mano izquierda lo voy a sujetar.
Créanmelo que fueron, no recuerdo si fueron unos 10 centímetros de distancia que lo solté. Y fue yo creo que 1 o 2 segundos. Esos 2 segundos tuvieron para extraviarme adentro. Cuando yo lo suelto a él se gira al lado contrario. Entonces yo volteo hacia atrás a quererlo agarrar. Hagan de cuenta que yo estoy en esta posición, lo tengo a él aquí y yo me giro y yo agarro en diagonal, avanzando. Y él camina para el otro punto. Entonces donde no se veía nada y empiezo a gritarle. Aldo, ¿dónde estás? Y Aldo. Y él me gritaba. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Aquí estoy, échame agua. Porque estaba muy caliente, yo ya no podía respirar. Jalaba aire caliente, me estaba quemando las vías respiratorias. Empiezo yo, me acuerdo y digo, la manguera es la que me va a sacar hasta afuera. Y empiezo a tirarle manotazos al suelo para yo encontrar la manguera. Empiezo a hacer círculo. Estamos hablando entonces que cuando te encontrabas en ese lugar no se veía nada. El humo lo tenía totalmente cubierto. Totalmente cubierto. Lo único que nos indicaba hacia dónde salir era la manguera, la línea. Entonces no había una referencia de decir dónde estás, cómo está la distribución adentro, no había nada. Entonces cuando yo empiezo a tirar manotazos al suelo, pues no encuentro nada. Y por la desesperación, pero esto fue en segundos, que me acuerdo luego, otra técnica. Dije, siempre de la pared, son 4 paredes, debe de haber una puerta. Y me voy derecho contra la pared. Entonces choco con una pared y empiezo a caminar y llego y agarro un estante todo lleno de, saturado de brasas y de material todo bien quemado, ¿no? Entonces meto las manos y pues ya se han de imaginar, siento lo caliente y me retiro. Entonces empiezo yo a querer buscar la puerta. Dije, de esa manera voy a encontrar la puerta. Donde ya no alcanzaba, ya me estaba mareando, ya traía dolor de cabeza y le sigo yo gritando a Aldo. Él traía una lámpara, la luz estaba tan saturado de humo que el destello y el rayo de luz no se veía. Entonces él me buscaba con la lámpara, ¿dónde estás? Aquí estoy. Entonces cuando él me dice, no te muevas, me quedo quieto y le estoy, Aldo, es lo único que yo le decía. Y él lo que hace con el chorro de sólido, empieza a aventar el chorro hasta donde me pegó a monitorearme. En cuanto me pega el chorro, ahí está, no lo muevas, y sigo yo el agua. Cuando lo agarro él, fue lo único que alcancé a hacer, agarrarlo, vámonos. Y él me agarra y me jala y vámonos, salimos hasta afuera. Salimos al exterior, salgo, pues obviamente depuse el dolor de cabeza que traía, bien mareado, me siento, nadie se dio cuenta de lo que nos pasó. Porque nosotros, por lo mismo que queríamos experimentar, saber, aprender, el decirles ustedes andaban haciendo las cosas mal, pues nos iban a arrestar y no digas nada. Entonces salimos, pasó mi dolor de cabeza, mi vómito y ya después estamos risa y risa. Y la clásica, cabrón, no chingues, casi nos carga el payaso, ¿verdad? Decíamos, no manches, güey, qué experiencia tan chingona estuvo, ¿verdad? Esa era la forma como lo hacíamos, ¿no? Y como ese tipo de historias, te digo que te cuento, son varias, son muchas las que nos han tocado. Hay de ese tipo, hay unas bastante tristes que nos tocó ya con personas involucradas, pero en sentimiento yo así lo atribuiría, para no hablar de tristezas de las personas, sino más bien sentimiento propio del elemento, ¿no? Yo pienso que uno de esos grandes sentimientos que se sienten así, y no tanto es cuando tienes el servicio, porque nos enfocamos tanto en el servicio como cualquier persona lesionada que no ves cómo está herido, cómo se ve, sino te enfocas más al sentir, ¿no? De la persona o de la familia. Y yo pienso que esto también va más o menos relacionado con el bombero. Uno de esos grandes sentimientos que sí me llegaron y casi sin temor a equivocarme, yo lo atribuiría que a muchos compañeros, fue después del 22 de abril, en el primer desfile que se hizo. O sea, en cuanto pasó el 22 de abril de las explosiones, se hace el desfile y por la polémica que se manejaba en aquellos ayeres, que de que quién fue el responsable y todo eso, sí, claro. Había mucho hacia bomberos, mucho reclamo y muchos sentimientos. En mi caso, nos tocaba escuchar mucho porque a mí me tocó ser parte de la unidad también de monitoreo. Entonces, era esa la unidad, ¿no? De donde ibas, muchas personas ya no te hacían caso. Decías, es que no hay nada, no hay peligro. No, así dijeron el 22 de abril y va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, había mucha psicosis. Entonces, la gente, había personas que te contestaban feo y de todo había. Prácticamente en pleno desfile no se escuchaba otra cosa entre los mismos compañeros de que decían, ustedes tranquilos, no se muevan, ustedes van a seguir avanzando en el desfile, ténganlo por seguro que les van a aventar elotazos, va a haber
La gente les va a maltratar, los va a agredir, les va a decir y una infinidad de cosas, ¿no? Porque así lo sentíamos. Sentíamos mucho enojo, mucha molestia de la ciudadanía. Donde empieza el desfile y es todo lo contrario. En cuanto empieza el desfile, empieza a tocar bomberos. Yo pienso que ha sido el día que más aplaudieron a bomberos. Tan así está que el sargento Rivas, en paz descanse, lloró iniciando el desfile, no pudo tocar. Él era el comandante de la banda de guerra. En cuanto da el banderazo para empezar a avanzar, se la fue puro llorar todo el desfile. Y muchas marchas. Y ese estuvo bueno. ¿Alguien más que quiera platicar sus Pues experiencias? miren, ya entrados en materia, ya veo que a este muchacho le gusta perderse. Voy a platicar una anécdota que nos pasó a él y a mí. Una ocasión fuimos a prestarle apoyo al CIAPA. Al CIAPA, en uno de sus tanques tenían un problema con una bomba y nos pidieron apoyo. Entonces nos metimos Raúl y yo con equipo de buceo. Vimos cuál era el problema y estaba atorado un polín en una de las propelas de la bomba. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues a señas nos salimos, ya nos pusimos de acuerdo para meternos ya con la herramienta necesaria. Y ahí vamos, los dos con nuestro equipo de buceo, andábamos estrenando unos equipos recién nos habían entregado, bien bonitos, así bien fosforilocos. Entonces nos metemos, entonces llego yo a donde estaba la bomba y no lo veía, y pasaba el tiempo y no lo veía, y lo busqué y no lo veía, y me regreso a la salida. Y estaba Locadio Mateos afuera y Zamora, me parece. Oye, ¿dónde está Saavedra? Se fue contigo. Y ya andaba asustado porque no lo encontraba. Y por suerte, cuando me regresé hacia el punto, lo encuentro abrazado de un tubo. Y yo le preguntaba que qué tenía. Él me decía que le había afectado la presión en su oído, porque como pararon las bombas para que pudiéramos trabajar, el nivel del agua estaba subiendo bastante rápido. Entonces ya lo agarré y vámonos, nos salimos, ya se descompresionó y nos volvimos a meter a hacer el servicio que íbamos a hacer, pero son cosas que en un momento te pasan miles de imágenes por tu mente que no sabes qué está pasando. Afortunadamente esa vez fue nada más algo pues que no pasó a mayores. Que sí pudo, ¿verdad? Que sí pudo haber ocurrido, pasado, ¿no? Imagínate que se me pierde un elemento. Afortunadamente siempre nos fue bien en los servicios, trabajamos muchas veces juntos, pero esa vez sí, y como dice él, nadie supo más que los que estábamos ahí. Y ni contaron. Hasta Lo ahora que pasa en Las Vegas, se quedó en Las Vegas. Así es. Cositas así y muchas, ¿verdad? Muchas aventuras. Realmente, híjole, sería difícil platicar todo lo que se vivieron en esos 30 y tantos años que trabajamos en bomberos. Es algo muy bonito, muchas bonitas experiencias. Yo, pues no les ajustarían unos 10, 20 programas para platicarles todas las anécdotas que tenemos realmente. Venga. Lo que decía del muchacho que perdimos, pues el 9 de febrero de 1999. Fue un incendio en la fábrica de Guantes El Gallo. El incendio inició más o menos a las 10 de la noche. A mí me reconcentraron, bueno, más bien fueron por mí, como a las 12. Y ya, pues empezamos andaba yo arriba con ellos, precisamente con el grupo de base 2, de la base 2, me mandaron con ellos, andábamos trabajando y ese muchacho y otros dos se pararon al filo de la bóveda, era como de la bóveda y el incendio estaba pues, del otro lado. Cuando se colapsa, el primero que cae fue él y al colapsarse se le vienen anaqueles que estaban ahí. Entonces, pues ya empezaron a gritar, ¿no? Que había caído uno de los muchachos y entraron unos, salían otros y entrábamos otros y total, a final de cuentas lo encontramos. Tenía un anaquel encima, levantamos el anaquel y a la hora que levantamos el anaquel, pues lógico suelta el aire que lo estaba comprimiendo y pues nosotros gustosos, está vivo y órale, está vivo. Y como quieran y gusto lo sacamos y a la ambulancia. Y en ese tiempo pues tenía yo poquito de salir de la Cruz Roja, pues todavía tenía ciertas influencias. Y vámonos, nos lo llevamos a la clínica 89, es la que está ahí en Washington. Llegamos y los doctores luego lo atendieron y todo.
Y ya como a la media hora salieron. Pero entonces sí iba vivo. No, No, o sea, ustedes... nosotros se hicieron las maniobras. se hicieron las maniobras porque nosotros pensamos que iba vivo todavía. Pero más bien fue un reflejo. Pero fue el reflejo a la hora de la descompresión, fue el reflejo que nosotros sentimos y por la misma presión que traíamos, pues pensábamos que estaba vivo. Y no, ya cuando llegamos con los doctores, no, pues está muerto. Oiga, Y- pues vaya que sí son muchas las experiencias que tienen para contar. Buenas, malas, tristes. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que no podríamos llevarnos días platicando de todas estas experiencias a lo largo de 30 años y de cada uno de ustedes. Para cerrar, ¿qué es a lo que más temor le tiene un bombero? A lo que más, al temor que se enfrenta a un bombero, ¿qué es lo más peligroso que siente el bombero? Es decir, híjole, hace rato nos platicaba de que gente de mucha experiencia, al ver la magnitud de un siniestro, dijo, ya nos cargó. O sea, ¿qué es a lo que más temor le tiene un bombero? La mayoría de la gente ve un incendio, salgo. Los bomberos no, ven un incendio, entran. O sea, ¿qué es a lo que más temor le tiene el bombero enfrentarse? A ver. Bien, mira, mi temor realmente siempre fue el poder perder algún elemento. Era mi máximo temor. Yo siempre era muy precavido, me gustaba, siempre fui una persona muy abierta, porque tú sabes que tú como encargado siempre llevas la presión desde que sales, el servicio, la unidad, tu personal. No sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces siempre tu cabeza está más saturada. Entonces yo siempre me gustó ser abierto a las opiniones de los demás. Pero mi temor era eso siempre, perder algún elemento. Afortunadamente nunca me sucedió, nunca tuve lesionados graves, sí pasaron detallitos, pero fue bien. Como dices tú, mientras todos huyen del fuego, nosotros corremos hacia él, ya se te hace parte de tu vida. Pero pues como que se te hace costumbre, como que ya no te da mucho miedo. Que sí lo tenemos, lógicamente, pero como que ya es algo parte de ti, ¿verdad? Pero más que nada mi temor era eso, perder a alguien. ¿Por qué? Así es. Aquí esto, en punto de opinión personal, ese temor no se pierde. Siempre, siempre, siempre va con uno. Lo que hace más bien el vivir diario en bomberos es el cambiarle de nombre. Y el nombre que se le cambia hoy en día es adrenalina. Ese es el miedo. Es la adrenalina que desde que suena la alarma, ya sientes en el estómago cierto movimiento y es miedo. O sea, así es, sientes hormiguitas. Y esas hormiguitas, seamos honestos, es miedo. Es miedo que todo el mundo lo siente. ¿Y por qué? No es malo, al contrario. A muchos me decían, incluso de algo tan sencillo, ¿no? Que vas a dar una plática en una escuelita y había veces que eran de kinder y yo iba con una de miedo y una de movimiento en la panza. Así es, de todo. Exacto. Entonces, todo esto es un vivir diario con él. Es diario, diario, diario con él. Y yo pienso que el que deje de sentir esto se va a ir al hoyo. Porque es lo que te mantiene vivo, es lo que te mantiene alerta, es lo que te mantiene estar siempre al cuidado y al pendiente de todas las cosas que vas a hacer. El trauma, yo lo transmitiría, o más bien lo pensaría de esa forma. El trauma más grande que podría ser sería lo que dice Jorge. Una de ellas es eso, el perder un elemento, que vayas tú a cargo y que pierdas un compañero, que sea tu responsabilidad. La otra también, obviamente, que pierdas la vida de alguien, que por una negligencia que hagas, que eso se genere a cometer la pérdida de la vida de alguien. ¿Sí? Hasta de un animalito, ¿por qué no? Pero más enfocado es a eso. Ya el hecho de decir el temor que tengo yo de que yo me pueda fallecer en el servicio o algo, esa mentalidad yo pienso que siempre la llevamos encima, ¿no? De que sabes que desde que te presentas a trabajar, vas con esa incertidumbre de que sabrás si regresas. Teníamos un dicho por ahí muy inventado en aquellos ayeres, de que entrabas al comedor y si salía a servicio cuando estabas comiendo, varios me tocó hacerlo, yo lo hacía. Agarrabas el manotazo al pan o al taco y te lo echabas a la bolsa y decías, por si ya no regreso, ¿verdad? Porque sabíamos que esos servicios a veces se alargan. Entonces llevabas lonche y te saben a manjares esos taquitos cuando estás allá y dicen, mira, trae un taquito. No, hombre, es un manjar, ¿no?
Entonces yo pienso que todo esto es lo que da para arriba. Y sí, pues ese sería el trauma más grande, ¿no? Perder a alguien. Bueno, yo creo que desde el momento en que suena la alarma y que sube uno al camión, desde ese momento empieza el miedo para uno como responsable. Porque empieza luego uno, su mente empieza a planear. O sea, le dicen, incendio en una fábrica de calzado. Fábrica de calzado, hay esto, eso, vamos haciendo eso y eso. Y empiezas a platicar con tu gente. Vamos a hacer eso y eso. Pero desde ese momento el miedo ya va implícito en cuanto vamos. Cuando llegamos y ve la magnitud, puta. Pero yo coincido con ello, ¿no? El miedo más grande que puede tener uno es de que pierda la vida uno de sus compañeros o uno de sus elementos. Ya para terminar, pues prácticamente estamos en el marco de los 100 años de que se creó prácticamente esta institución, Bomberos Guadalajara. ¿Qué se siente? Ustedes fueron parte de estos 100 años, más de 30 por lo menos. ¿Qué se siente? ¿Qué le dirían a las nuevas generaciones? O sea, ¿qué fue para ustedes pertenecer a esta corporación y que ya tiene 100 años? O sea, es la más longeva, hasta donde tengo entendido, ¿no? Por lo menos aquí en Veracruz. Bueno, se dice que la más longeva es en Jalapa, Veracruz. Existe un documento donde decían que Guadalajara desde el año de 1864 ya contaba con su primera brigada de bomberos, pero no como un cuerpo de bomberos totalmente definido. Pero sí ya había quien atendiera. Pues mira, ¿qué te puedo decir yo por mi parte? El haber sido, o el seguir siendo, porque yo me siento bombero todavía. Bomberos forever, dicen por ahí. Pues ¿qué se siente? 30 años se dice fácil, pero en esos 30 años donde aprendiste de otras gentes, donde lograste a lo mejor superar a algunos y transmitirlo a otros que te superaron a ti, y en buena forma, ¿no? Sin mala leche, como dicen por ahí. Muy bonito, que por ahí hay un libro donde aparecemos nosotros, ¿verdad? Hay un libro donde están nuestros nombres. Sabemos que somos personas recordadas y pues al menos yo siento que somos queridos por la gente que se queda en el trabajo. Sabemos que yo puedo decir que el actual coordinador de Guadalajara fue mi discípulo en sus inicios. Él llegó conmigo, fui su primer mentor. Entonces, pues a mí me da un orgullo que él ahora sea el coordinador. Nacho, pues con Cornelio, Sergio, o sea, toda esa gente es gente que algo nosotros aportamos y también aprendimos de ellos. Entonces, yo creo que sí somos una parte, pues me atrevo a decirlo, somos una parte importante de esos 100 años. Sí, así es como dice Jorge, ¿no? Pues primeramente el sentimiento, hablabas de qué es lo que se siente, saber de los 100 años de trayectoria, no de nosotros, pero lo que nosotros pertenecimos ahí, ¿no? Sí llega una cierta nostalgia, créemelo que sí llega la nostalgia, el ya no estar dentro del mismo ritmo que llevábamos, ¿no? Porque como dice Cornelio, lo bombero jamás se nos va a quitar, ¿no? Con mi pareja, hay veces que bromeamos seguido, que vemos así, voy circulando el vehículo y veo una columna o algo, y la primera carrilla que me dice ella, o yo también porque volteo, le digo, ¿qué? Voy, vamos a ver qué. Y es parte, ¿no? De tomar video, o a ver qué está pasando, o puedo apoyar, ¿no? Pero es una gran experiencia también, el saber, y un gran privilegio, el tener tantos cambios, porque creo que así como las personas pues que dicen del siglo pasado, pues nosotros ya somos del siglo pasado, son los cambios que más ha tenido la humanidad, ¿sí? Y es que ha habido más evolución, más beneficios y de todo, ¿no? Experiencias. Entonces me siento muy privilegiado de pertenecer precisamente y sobre todo a estos 100 años que posiblemente a algunos no les toque volver a vivir otros 100 años. O llegar a otro cumpleaños a los 200, digamos, pero sí el vivir esta etapa, ¿no? Y sobre todo porque nos tocó conocer a bomberos, como decía Jorge, desde cuando hubo el cambio completo por esa autoridad, gracias o desafortunadamente, cualquiera de las dos, atribuidos a las explosiones,
pero eso vino a traer muchos cambios, posiblemente ya hayan estado pronosticados, pero hubo una serie de cambios. Estamos hablando de que desde cuando no había ni siquiera teléfonos celulares, no había ni computadoras, ni siquiera en bomberos. Todo se hacía a máquina en el 92. Entonces ahí aprendimos muchas cosas. Se empezó a innovar, a archivar, a manejar computadoras, a manejar mucha tecnología, ¿no? Que algo sí de lo que pues quisiéramos, y ojalá ya como personas retiradas de esas áreas, el no perdernos, ¿no? Como nosotros lo veíamos con nuestros abuelos posiblemente, ¿no? El que salía algo nuevo, ay abuelo, tú no sabes ir al mar, estás muy lento, muy torpe. Ojalá y no nos llegue a tocar tanto por tanta tecnología que está habiendo, ¿no? Y tantas cosas nuevas, que lo más probable, y digo, ojalá y Dios nos permita ver todavía muchas cosas en todas las corporaciones, tanto hablando de aquí de Zapopan con ustedes, ¿no? Que en aquellos ayeres, apenas creo que tenía poco tiempo Zapopan en el 91 de apenas tener su cuerpo de bombero, ¿no? Pero sí, hay muchos cambios y pues todo sea para bien, como dicen. ¿Yo qué les puedo decir? Que felicidades para Bomberos Guadalajara, porque eso de la coordinación se nos hace medio. Pero bueno, ya lo dijo Raúl, las cosas cambian. Ahorita ya es coordinación municipal de protección civil y bomberos. Para nosotros era el heroico cuerpo de bomberos de Guadalajara. Y lo sé que, o sea, heroico por todos los que han fallecido. O sea, para nosotros va a ser ahí. Y bueno, yo para mí le doy gracias a bomberos lo que soy hasta ahorita. Porque me ha dado muchas cosas y bueno. Y muchas satisfacciones. Bueno, todavía tengo ahí tengo ahí mi esposa todavía sigue trabajando ahí. Ella ya llegó al grado de comandante, la encargada de capacitación, y entonces pues todavía estamos con él. Y tiene poco porque antes estaba en el operativo, con ellos, ¿no? Y ahora ya que le cambiaron la capacitación, bueno, ya baja un poquito la presión, ¿no? Ahora usted de este lado está viviendo sí. la parte en la que sí, antes vio su familia, ¿verdad? No, es que yo me acuerdo de cuando yo estaba, sí. Yo llegaba con mis radios. Sí. Yo llegaba con mis radios y no la dejaba dormir. Y ahora es al revés, ella llega con sus radios y le digo, oye, déjame dormir. Que le dice, hombre, mujer, por favor, apaga esos aparatos, por favor. Y peor, porque a veces le llamaba en la noche porque había un servicio y me tenía que levantar porque yo la tenía que llevar al lugar del servicio y volverme a regresar porque tenía que llevar a los niños a la escuela. Y en la mañana. Cornelio, por favor, ¿ya te vas a ir? Sí, vete pues, entonces, y ahora es al revés. Sí. No, pero, o sea, bomberos por siempre. No, pues muchísimas gracias que nos hayan acompañado el día de hoy a este espacio. La verdad es que pues bastante gratificante el que nos hayan platicado sus experiencias, lo que vivieron durante todo este tiempo, lo que significó o lo que significa aún para ustedes el haber pertenecido a este cuerpo de bomberos, este heroico cuerpo de bomberos de Guadalajara. Y pues bueno, sobre todo que nos lo hayan platicado en el marco de los 100 años de esta institución, ¿no? O sea, son 100 años en los cuales pues la verdad ha habido muchos cambios, ustedes fueron parte de esos cambios y bueno, pues aquí estamos. Son Cornelio Buenrostro Rodríguez, Jorge Ramírez Barajas, Raúl Saavedra Bermúdez, veteranos del heroico cuerpo de bomberos, ahora Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Aquí de esta forma llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos próximamente. Recuerde, aquí para seguir contando temas e historias de los y las bomberos sin límite.